Dijimos que en el caso de un sistema off-grid, siempre y cuando el sistema iba a estar funcionando todo el año con un consumo similar y queríamos poder abastecer el sistema de energía durante todo el año, utilizamos como hora solar pico la que tenía el mejor valor para el periodo mes, considerando la inclinación que nos aportaba el software, ¿no? Que en este caso eran 49 grados, 3,61 horas solares pico. Rodrigo comenta que no logra escuchar y no tiene audio. Rodrigo, si quieres, sal y vuelve a entrar en la aplicación, me parece que el resto puede escuchar. Vimos cómo seleccionar distintos equipos, dijimos que por un tema de metodología y de iteración muchas veces convenía seleccionar primero al inversor. Esto depende obviamente de la bibliografía con la que estamos trabajando y el procedimiento de cálculo. Luego dimensionamos los paneles solares y por último el banco de baterías. Les hago una consulta, ¿quedó totalmente claro o quieren que ahondemos en algún punto específico? Eso si quieren me pueden poner por el chat y profundizamos un poquito, ¿no? Entonces, está pasando, está medio lento esto. Vamos a comenzar con lo que es el dimensionamiento de sistemas on-grid. De nuevo, esto como ya lo vimos en algún curso anterior, voy a hacer un poco de hincapié, ¿no? En algunos temas un poco más técnicos relacionados a cómo dimensionar los strings y demás, y algunos datos como estos. Sin embargo, no me voy a enfocar en la metodología del proceso de dimensionamiento, o por lo menos no en principio, porque ya lo estuvimos viendo. Pueden ir a un curso específico que hicimos de dimensionamiento de sistemas on-grid, si así lo requieren. Entonces, lo primero y principal es, de nuevo, desglosar, ¿no?, el proceso de dimensionamiento en etapas. Vuelvo a desglosarlo en 4 etapas. Una etapa es establecer bases de diseño, donde se establecen todas las bases con las cuales vamos a dimensionar y diseñar el proyecto. Por ejemplo, si estuviésemos dimensionando un sistema eh, de bombeo, una base de diseño perfectamente sería, por ejemplo, el tipo de bombas. Si son bombas eh, de pozo, por ejemplo, bombas centrífugas, depende si necesito más caudal o más altura, este tipo de cosas. En un sistema solar fotovoltaico tengo que definir de una u otra forma si el proyecto lo diseño en función a un presupuesto, a una superficie disponible, a cierta tecnología, a la potencia total del cliente y demás. Entonces, esta sería la primera etapa, ¿no? La segunda etapa es evaluar el consumo o las necesidades que se quieren abastecer. En este caso les diría, bastante distinto al dimensionamiento del sistema soft-grid, porque en este caso se busca cubrir un porcentaje de la demanda, normalmente la demanda del consumo de energía, ¿sí? Y este porcentaje puede ser el 1% o el 100% y el proyecto va a estar perfectamente ok. ¿Por qué? Porque depende un poco de un objetivo establecido o que se establecerá. Normalmente se busca cubrir porcentajes en el orden del 50 al 100%. Sin embargo, esto no siempre puede ser así. Por ejemplo, se puede dar el caso de un cliente que quiere eh, generar el 20% de su consumo para cumplir con la ley 27191. Esto puede estar perfectamente ok, aunque el porcentaje de cobertura sea relativamente bajo. Ahí veo que Ezequiel tiene una consulta. La duda que me quedó ayer es de dónde me baso para elegir el azimut de la instalación. El azimut de la instalación idealmente tiene que ser siempre cero. Es decir, los paneles tendrían que estar viendo perfectamente, en el caso de Argentina, hacia el norte. Si estuviésemos en otro país, en el hemisferio norte, verían hacia el sur, ¿sí? Esta es la teoría. Sin embargo, no siempre se puede instalar los paneles con un azimut cero, y en ese caso se tiene que corregir el azimut con las tablitas de transposición que les mostré en la presentación anterior. Hay otras formas, obviamente, con cálculos geométricos para corregirlo. En este caso no lo vamos a ver porque tiene mucho más que ver con geometría solar. Sin embargo, si quieren, a través de Julián le pueden pedir, les paso algunas tablas y procedimientos de cálculo de geometría solar. No hay ningún problema. Bueno, el tercer paso sería la evaluación de recursos solar, que se hace en este caso igual que en el sistema off-grid. Sin embargo, se toma en consideración probablemente otro valor de hora solar pico, porque en este caso buscamos generar la mayor cantidad de energía posible a lo largo del año. Y después el dimensionamiento o selección de los equipos. En el caso de los sistemas on-grid es extremadamente raro que el inversor no venga con el regulador incorporado. En 99,9% de los casos el regulador ya viene incorporado y es MPPT en los sistemas on-grid, ¿no? Así que bueno, lo vamos a dividir en estas 4 etapas. Lo primero y principal, antes de entrar a estas 4 etapas, voy a dar como una especie de guía básica para hacer un análisis preliminar de un proyecto, ¿no?
y cuáles son las cosas que me interesan saber para determinar si el proyecto, en este caso, va a ser un proyecto viable técnica y económicamente, ¿no? Entonces, el primer paso es analizarlo preliminarmente. Y en este caso, a mí me interesa definir varias variables, ¿no? Uno, el tipo de proyecto. Es importante tener claro de qué modo va a operar la planta. Si va a ser un proyecto conectado a la red en su totalidad, si voy a generar toda la energía que, que genero o la voy a inyectar en la red, en el caso de un parque solar, por ejemplo. Si voy a diseñar la instalación para que se autoconsuma toda la energía que se genera, o si voy a consumir una parte de la energía y el resto lo voy a inyectar. Esto es muy importante definirlo porque en función a esto vamos a determinar algunas variables económicas, ¿no?, del proyecto, como por ejemplo recupero de inversión, entre otros. Después, para el dimensionamiento se requerirían algunos datos como las coordenadas gráficas, la potencia estimada que va a tener el parque, limitaciones de espacio en el caso de que existan, sombras, características de la superficie en general, y o requerimientos en cuanto a la cantidad de energía que se debe generar. Algunos conceptos que tengo que tener claro antes de entrar al dimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico es que hay diferencias fundamentales entre el rendimiento, el performance ratio y el factor de capacidad. Seguramente han escuchado estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el rendimiento se asocia principalmente al rendimiento de generación de energía, es decir, la capacidad que tienen los paneles solares para transformar energía solar en energía eléctrica. Lo hacen, digamos, este proceso lo realizan con un rendimiento. Este rendimiento depende de la tecnología, pero está entre el, te diría, 15 y el 22-23%, más o menos, de tecnologías comerciales, ¿no? Este es el rendimiento de generación eléctrica de la celda o el panel solar, que teóricamente es el mismo por la cantidad de celdas. Disminuye un poquito en el panel, básicamente por los marcos del panel y algunas otras cosas. El rendimiento está relacionado con la potencia nominal, ¿sí?, que es básicamente la potencia que puede generar el panel en condiciones estándares de funcionamiento, 1004 metros cuadrados de irradiancia, 25 grados centígrados y 1 metro por segundo de velocidad de viento, y su área. Eh, Después tenemos el performance ratio. El performance ratio es el rendimiento de la instalación en general. Es decir, sin considerar el rendimiento de la celda, yo tengo que determinar cuáles van a ser las pérdidas que voy a tener en mi instalación asociadas a aumento de temperatura de la celda, asociadas a efecto Joule en el cable, pérdidas por caída de tensión, ensuciamiento de la celda, mismatch, derrateo de potencia, oversizing, clipping. Hay un montón de pérdidas asociadas dentro de un sistema solar fotovoltaico. Vamos a ver algunas, ¿no? Y en este caso, el performance ratio me establece cuál es el rendimiento en general de la planta. Más o menos está entre el 75 y el 85%. Normalmente es más alto en invierno que en verano, porque tengo menor temperatura, que es básicamente el factor número uno de pérdida de rendimiento en la instalación. Y luego tenemos el factor de capacidad que se utiliza principalmente para comparar distintas tecnologías. El factor de capacidad es básicamente la relación entre la energía que genera el parque solar y la energía que generaría si trabajara a potencia nominal todas las horas del año. Más o menos el factor de capacidad de una planta solar está entre el 15 y el 25%. Depende básicamente de dónde está ubicada y si tiene o no trackers, seguidores. Y se utiliza para comparar cuánto o en qué porcentaje de tiempo básicamente opera la planta a su potencia nominal. En el caso de las hidroeléctricas están más cerca del 80-90%, centrales de gas cerca del 70-80%, y así sucesivamente. Depende de la tecnología y de muchas cosas. Entonces, normalmente cuando hacemos un análisis preliminar buscamos los siguientes resultados, ¿no? La energía anual que va a generar la planta, la potencia pico que se va a instalar, el número y potencia de inversores y de paneles, la superficie requerida y el monto de inversión. Son como los datos que a mí me interesan de un análisis preliminar de un proyecto, ¿no? Y usualmente, cuando se hace un estudio económico, se debe realizar a largo plazo, se debe considerar el costo operativo mensual y anual. Muchas veces no se considera. Y cuando vas a la operación real del parque o de la instalación solar fotovoltaica, te encuentras con que hay un montón de costos asociados. Realmente son bajos, pero se tienen que considerar. Y se debe considerar el recambio de equipos y la pérdida de rendimiento año a año de la instalación. Luego, ese sería el primer paso. El segundo paso sería realizar un análisis. Esto lo vamos a ver por arriba porque podemos entrar en detalle. Sería realizar un análisis del emplazamiento, donde en función a la ubicación se debe determinar la orientación de los módulos, si existen obstáculos en el terreno, si la homogeneidad del terreno y algunas otras cosas para determinar con esos datos de entrada, ¿no? Cómo va a ser la distribución del parque, por ejemplo. Las coordenadas también son importantes. En función a las coordenadas, yo, por ejemplo, le indico a un software
que me simule la generación de energía de una instalación en un punto determinado. Vamos a hacer una pequeñita simulación con software. También hicimos un curso de diseño con software. Usamos mucho Helioskope y Global Solar Atlas. Bueno, y el paso siguiente sería analizar el recurso, ¿no? El recurso solar disponible. Normalmente se determina la radiación solar disponible en el plano horizontal y con una tabla de transposición se puede llevar al plano inclinado o directamente con algún software. Le pedimos, digamos, que nos dé el valor de hora solar pico con un determinado azimut e inclinación. Y les voy a mostrar rápidamente en un ratito cómo hacerlo, ¿no? Ahora, no es lo mismo, y esto es importante, la potencia nominal que la potencia pico. Normalmente cuando hablamos de una instalación solar fotovoltaica, y principalmente conectada a la red on-grid, la potencia pico se refiere a la potencia máxima de generación de los paneles solares, es decir, la potencia máxima que pueden llegar a generar en condiciones estándares de funcionamiento. Y cuando hablamos de potencia nominal, nos referimos a la potencia de los inversores. Es decir, si tengo 10 inversores de 50 kilowatts, tendré 500 kilowatts de potencia nominal. Normalmente la potencia pico se dimensiona un poco más alta que la potencia nominal por un tema de aprovechar al máximo la potencia disponible de los inversores. Preliminarmente, ¿cómo calculo, cómo estimo la generación solar fotovoltaica de una instalación? Muy fácil con esta fórmula, donde en realidad la potencia solar fotovoltaica que va a tener, ¿no? La potencia solar fotovoltaica, ¿sí? Potencia pico en este caso, va a ser igual a la energía anual consumida por mi cliente, una energía que deseo generar, ¿sí? Por el factor, la fracción solar o el porcentaje de energía que quiero abastecer. Por ejemplo, si mi cliente consume, por decir algo, 600 kilowatt hora al año, ¿sí? Lo multiplico por el factor, la fracción solar, que es el porcentaje que quiero cubrir. Supongamos que quiero cubrir el 50%, serán 300 kilowatt hora al año. Eso dividido la hora solar pico que determine por 365, la cantidad de días del año, en esa hora solar pico promedio anual, por el performance ratio. Performance ratio podemos utilizar 0,8 más o menos, es un performance ratio razonable, digamos, depende de muchas cosas igual. Y este valor, digamos, me va a dar, o este resultado me va a dar la potencia total que va a tener mi planta solar fotovoltaica en corriente continua. Con esa potencia total tengo que determinar la cantidad de módulos que va a tener. Y el número de módulos o el número de paneles va a ser igual a la potencia solar fotovoltaica dividida la potencia pico del panel elegido. Esto lo tendré que simular con paneles, por ejemplo, de 445, con paneles de 460, de 550 y así sucesivamente para determinar cuáles son las mejores opciones y la cantidad de paneles en función al tipo de panel. Con la cantidad de paneles en función al tipo de panel, tendría que determinar luego posteriormente, el, el arreglo, ¿sí? Cómo van a estar conectados, ¿sí? Y arreglados esos paneles en el sistema. Eh, Otro dato importante a conocer es el factor de ocupación de terreno. Esto es muy importante porque muchas veces en las instalaciones de energía solar fotovoltaica, que normalmente se instalan instalaciones para autoconsumo, ¿no? Normalmente se instalan en la ciudad o en casas o en fábricas con espacios reducidos. Muchas veces a mí me conviene optimizar más la superficie que la producción. ¿Qué quiere decir esto? Tengo, por ejemplo, una superficie o un azimut de 15 grados y una inclinación de 10 o 15 grados, quizá me conviene utilizar esas condiciones de azimut e inclinación para instalar los paneles solares, aprovechar más el terreno y poder generar al final más potencia, tener más potencia para generar más energía. En lugar de, por ejemplo, diseñar una sobreestructura que los oriente perfectamente hacia el norte con un azimut cero y con 45 grados o 30 grados o lo que fuese necesario, porque en ese caso probablemente voy a poder instalar menos potencia y por lo tanto generar menos energía. Esto varía muchísimo en función al lugar donde estoy, ¿no? También. Entonces, este factor de ocupación de terreno se suele medir en metros cuadrados, potencia por metro cuadrado, en superficie útil por superficie total, o generación anual por metro cuadrado, por ejemplo. Hay un montón de, de formas de medirlo. Ahora, un incremento de inclinación de los paneles normalmente, sobre cero obviamente, mejora el rendimiento, pero reduce el factor de ocupación. Es decir, puedo utilizar menos terreno porque tendría que separarlos, poner entre
superficie, sí, tengo un costo de oportunidad, ¿no? Importante. A ver, me indican que no sale el audio. A ver, allí me vuelven a escuchar. Seguramente es un tema de conexión. Eh, Más o menos para estructuras fijas, ¿sí? Sobre un terreno en Buenos Aires o una latitud similar, un ratio de ocupación suele ser, o la ocupación del terreno suele ser la superficie de los módulos por 1,8, más o menos. Eso para que tengan una idea. Es decir, no, si tengo 40 metros cuadrados de paneles solares, normalmente no utilizo 40 metros cuadrados de terreno, a menos que lo instale coplanales en la superficie. Bueno, el primer paso dijimos que era establecer la base de diseño. En este caso también tenemos consideraciones técnicas y consideraciones no técnicas que tomar en cuenta. Entre las técnicas están los consumos promedios anuales y mensuales de energía, el tipo de suministro, si es monofásico o trifásico, por ejemplo, la curva de potencia del cliente, la potencia contratada. Este es uno de los límites en cuanto a la potencia máxima que se puede instalar, la potencia contratada, porque me indica cuál es la capacidad máxima que puede tener o que debe tener de generación la planta solar fotovoltaica. La superficie disponible y la distancia hasta la ubicación de los equipos, entre otras. Voy a hacer algunas consideraciones técnicas que tengo que tomar en cuenta. Y en cuanto a consideraciones no técnicas, la ubicación exacta, el objetivo del proyecto propuesta, el presupuesto estimado, las expectativas del cliente, la factibilidad técnico-económica del proyecto en general y si existe o no una ley vigente, ¿no? Entonces, eh, luego que yo tengo establecidas cuál va a ser mi base de diseño, por ejemplo, voy a generar la mayor cantidad de energía posible en función a la superficie que tengo disponible. Eso puede ser. Eh, los proyectos se dimensionan o se desarrollan normalmente en función a distintas bases, ¿no? Estas pueden ser cubrir un porcentaje del consumo, cubrir el 20, 30, 40%, 50, 90 del consumo de energía de mi cliente, aprovechar al máximo la superficie disponible o diseñar un proyecto en función a un presupuesto o una potencia máxima. Es decir, inyectar, por ejemplo, el 60% del consumo, generarlo, aprovechar toda la superficie que tengo disponible, diseñar un proyecto de $20.000 o de 20 kilowatts. Suelen ser normalmente esos los, los escenarios, ¿no? Para dimensionar un proyecto. Ahora, ¿cómo se evalúa el consumo? Muy fácil. Normalmente tengo que ir a la factura eléctrica, buscar el cargo variable, determinar cuál es el consumo mensual, mes a mes. Se puede graficar perfectamente en un Excel. Depende, obviamente, del consumo de cada cliente, el consumo que voy a tomar como referencia. Y en función a eso tengo que establecer de nuevo cuáles van a ser las bases de mi proyecto. Puede ser un porcentaje de energía que se quiere abastecer, una potencia máxima a instalar, toda la superficie disponible. Tengo que revisar cuáles son las limitaciones principales asociadas a superficie, normalmente presupuesto, calidad de red. Puede ser que en algún caso, ¿no? El cliente desee, muchas veces por no entenderlo muy bien, un sistema solar fotovoltaico para tener respaldo en caso de cortes, pero no quiere baterías. Entonces, en ese caso, digamos, la solución probablemente sea un sistema off-grid y no un sistema on-grid. Me gusta mostrar esta foto de la casa de un amigo, porque muchas veces nos encontramos con cosas como esta, donde, no sé, el cliente quiere generar el 100% de su energía, pero capaz no tiene superficie disponible. La casa tiene este terreno, y en este caso, hay distintas superficies donde se podrían instalar paneles, no, acá en este techo, sobre este techo, en esta cara del techo. En el patio no se podría, porque está todo sombreado, y la casa está rodeada de árboles. Entonces, en este caso no me queda otra opción que utilizar esta superficie de terreno. ¿Sí? En este caso, tendré que considerar ¿sí? Las condiciones de orientación e inclinación de esa cara del techo y por ahí seguramente simularlas con esas condiciones. Eso para que tengan una idea de cosas que pueden pasar. Ahora, supongamos que en este caso se va a generar la mayor cantidad de energía posible para cubrir el 100% del consumo. Los techos aparentemente disponibles están en buen estado. Se realiza un análisis del consumo, se puede conectar a la red y tiene un suministro monofásico, por decir algo. El siguiente paso sería determinar el potencial solar fotovoltaico, que lo hago de la misma manera que en el sistema eh, off-grid, pero en este caso a mí me interesa la mejor hora solar pico promedio anual, que normalmente se da con una inclinación, sí, un ángulo de inclinación igual a la latitud. Acá tengo menos 34 grados de latitud, es para Buenos Aires, mi ángulo de inclinación óptimo serán 34, donde genero 4,97, o donde tendré disponibles 4,97 horas solares pico. Es siempre la mejor opción, no necesariamente, como pueden ver la diferencia entre 19 grados y 34 es 0,01, perdón, horas solares pico.
promedios anuales, quizá sea mucho más conveniente instalar los paneles coplanares a la superficie. Si ya tienen, por ejemplo, no sé, 15 a 20 grados de inclinación, en lugar de inclinarlos un poco más para ganar mucho más rendimiento promedio a lo largo del año. ¿Sí? A ver, veo un par de comentarios. ¿Cuál es la inclinación recomendada para paneles off-grid y on-grid? Tengo entendido que varían, efectivamente. Para off-grid depende si estás necesitando generar la mayor cantidad de energía posible en invierno. En ese caso será igual a la latitud más 15. Igual no es tan así en análisis, ¿no? Depende obviamente de cómo se pueden instalar. Y en el caso de on-grid, la latitud. Una inclinación igual a la latitud será lo óptimo, con un azimut cero siempre. Óptimo en términos técnicos, no necesariamente en términos económicos. Mariano comenta, no creo que se evalúe solo el cargo variable, es más complejo. Es el consumo de energía en horas de sol, por ejemplo, analizar el costo resto de la factura, qué experiencia tiene al respecto. Sí, por supuesto. Obviamente, digamos acá vamos a hacer un análisis más técnico, no tanto económico de la factura. Por eso me interesa solamente no el valor del cargo variable, sino la cantidad de energía relacionada al cargo variable que se está consumiendo. Pero seguramente, para hacer un análisis más económico, tenemos que considerar la potencia contratada, los impuestos, el cargo variable en sus distintos rangos horarios, en el caso de ser un cliente industrial, muchas otras cosas. Vamos a hacer un curso a finales de mayo, creo que 30 de mayo y 1 de junio, donde vamos a ver cómo hacer un análisis técnico, más técnico y económico de la instalación. Así que te invito a sumarte, Mariano. Bueno, esto es exactamente lo mismo que el sistema que vimos en el sistema off-grid. ¿Por qué estoy yendo tan rápido? Por las dudas se dan cuenta que estoy medio apurado, es porque esto ya lo vimos en otro curso. Entonces, yo estoy repasando un poco, enfocándome un poquito más en aspectos más técnicos que de metodología o de proceso, porque me interesa mucho más que veamos lo que vamos a ver al final, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, yo perfectamente podría tener la hora solar pico eh, en mi superficie horizontal, ¿sí? Que es la radiación global horizontal, y para llevarla a mi ángulo de inclinación y orientación, puedo utilizar estas tablas, que son las tablas de transposición, y decir, bueno, yo ya tengo una superficie, el análisis sería así. Supongamos que mi hora solar pico para mi superficie horizontal es de, no sé, 2,25, por decir algo. Si yo quiero, cuando la superficie es horizontal no me importa, digamos, ni el ángulo de inclinación, ni porque es cero, ni la orientación en la azimut. Entonces yo necesito llevarlo a mi ángulo de orientación real. Supongamos que mi instalación está viendo 30 grados hacia el este, es decir, tengo un azimut de 30 grados. Si lo veo desde arriba, ¿no? En un plano polar, estaría viendo más o menos hacia acá, unos 30 grados de orientación con respecto, o desorientación con respecto al norte. Y lo voy a inclinar con 20 grados. Entonces yo me vengo acá a mi tabla de azimut 30 grados, voy a 20 grados y me busco el valor promedio anual. Es de 1,10. ¿Qué significa esto? Que mi base al pico se multiplicará por 1,10, ¿sí? Con 20 grados de inclinación y 30 grados de azimut. Eso para que tengan una idea. ¿Cuál es el óptimo? Bueno, más o menos 30 grados, bastante relacionado con la latitud, ¿no? Si mi instalación estuviese con un azimut de 0 grados y la misma inclinación de 20 grados, en lugar de ser 1,10 de factor de multiplicador, ¿no? Sería 1,12. Por ahí me preguntan si tomo el norte magnético o cómo se obtiene. En realidad el norte es geográfico, ese no el norte magnético. Normalmente de igual manera, digamos, variará un par de grados. No es tan importante tomar como referencia el norte magnético o geográfico. No es que me va a hacer variar el rendimiento de la instalación en términos porcentuales de manera sensible, ¿no? Entonces, yo podría perfectamente realizar el procedimiento con el software de la NASA, como lo hicimos ayer. No habría ningún problema. O podría utilizar cualquier software de simulación, que de nuevo ya los vimos anteriormente. Puede ser SolarGIS, Helioscope, PVCs, Aurora Solar, SMA Sun Design, PVCAD, Aurora Solar Atlas, etc. No quiero ahondar demasiado en este tema. Les voy a mostrar rápidamente cómo se podría dimensionar el, el sistema en realidad, la generación de energía del sistema con Aurora Solar Atlas, por ejemplo, que es como un software más sencillo de utilizar y gratuito. Entro en la siguiente página, globalsolaratlas.info.map, ¿sí?
Luego coloco mi ubicación. Mi ubicación, digamos, puedo colocar las coordenadas o la dirección del lugar. Supongamos que la dirección es Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Podría perfectamente, como les dije, colocar directamente las coordenadas o mover el pin, el puntero, al lugar donde voy a hacer la simulación. Lo ideal es ser lo más precisos posibles. Vamos que va a ser mi instalación en San Vicente. Luego tendría que seleccionar, acá el software me va a dar toda la información relacionada al sitio, el PV output específico y la cantidad de kilowatt hora que puede llegar a generar que pueden llegar a generar los paneles solares o la potencia instalada. Es decir, en este lugar, con las condiciones de orientación e inclinación ideales, un kilowatt hora, un kilowatt pico de paneles solares instalados generaría 1592 kilowatt hora por año. Emiliano comenta que no se ve lo que estoy haciendo. Emiliano, estoy en la página del software. ¿La pueden ver? Perfecto. Bueno, luego, esto de nuevo es un resumen rápido porque hicimos un curso relacionado a esto. Luego tendría que escoger el tipo de instalación, si es una instalación pequeña residencial, mediana comercial, con los paneles inclinados, o una instalación grande, montada sobre el suelo o flotante. ¿Por qué? Porque en función al tipo de instalación, el software determina distintos tipos de pérdida y performance ratio. Normalmente, cuando los paneles están inclinados o tienen cierta inclinación, tienen mejor refrigeración, por lo tanto, las pérdidas por efecto de la temperatura van a ser un poco menores. Entonces, supongamos que una instalación pequeña residencial. Voy a cambiar los datos y coloco la azimut de mi instalación. Supongamos que el techo está orientado 15 grados hacia el este. Tiene un ángulo de inclinación de 18 grados y voy a instalar una potencia de 5 kilowatt pico, por decir algo. Aplico, obviamente esto es un proceso que tengo que ir iterando, dependiendo de la cantidad de paneles que voy a utilizar y demás. Eh, y me voy a abrir detalles y acá el software me va a indicar los datos, digamos, relacionados a la energía generada. Energía anual generada, es decir, megawatt hora por año, también me lo puede indicar por día, 0,02 megawatt hora por día. Y la generación, el PV output, la salida de energía del sistema solar fotovoltaico por mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, supongamos que en nuestro caso, en el caso de nuestra instalación, vamos a hacer el cálculo a mano. ¿Cómo lo realizo con la fórmula que les di anteriormente? Supongamos que mi cliente, de nuevo, demanda un consumo de energía de 4000 kilowatt hora por año. Voy a cubrir el 100% de su consumo, es decir, tengo que multiplicarlo por uno, básicamente. Tengo una hora solar pico de, dijimos que era la promedio anual 4,97, 4,97. Tengo 365 días al año, obviamente, y el performance ratio vamos a utilizar 0,8. ¿Cuánto les daría este cálculo, este número? Avísenme si lo pueden calcular, por favor. Por ahí Gerardo me comenta 2,75. A es la energía anual. Dijimos que eran 4000 kilowatt hora por año. Entonces, ahora voy a hacer el cálculo acá con ustedes rápidamente. Serían 4000 dividido, perdón, 4000 multiplicado por 1, 100%, dividido, abro paréntesis,
4.97 por 365 por 0.8. Esto me da efectivamente 2.75. Esos 2.75 son 2.75 kilowatt pico, es decir, kilowatt de paneles solares que necesito utilizar. ¿Cuántos paneles van a ser? Depende del tipo de panel. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, paneles vamos a hacer el análisis, ¿no? Con paneles de 330 watt pico y con paneles de 450 watt pico. Con paneles de 330, calculadora de vuelta, serían esos 2.75 dividido 0.33. Serían 8.33 paneles. 8,33 paneles. Si utilizo paneles de 450, serían 2.75 dividido 0.45, es decir, 0.450. Me daría 6.11. 6.11. Y acá, de nuevo, en el caso del sistema SunGrid no es tan importante que trabajen o en números pares o impares, porque depende un poquito más del rango de tensión de trabajo del inversor. Vamos a ver cómo calcular esto, ¿no? Pero en general son rangos más amplios, ¿no? Trabajan en serie de 12, 15, 16, algunos 20 paneles en serie. Por tanto, acá podría, por ejemplo, decir que voy a utilizar 8 o 9 paneles de 330 o 6 o 7 paneles de 450. Ahí Mariano dice, siempre y cuando se consuma esa energía en horario con sol, pero no ocurre así, los 4.000 kWh por año se consumen casi de noche si fuera una casa. Sí, si quieres hacer análisis de cuánta energía va a autoconsumir, si en nuestro caso queremos generar, suponemos, digamos, que la instalación me permite inyectar energía a la red. Por decir algo, en ese caso voy a netear el consumo, voy a generar el 100% y generar, no sé, 4.000 kWh y consumir 4.000. Si yo quiero no inyectar a la red, obviamente, tengo que considerar un porcentaje, una fracción solar menor, más cercano al 50% o 40%. Esto depende del perfil de consumo de cada cliente. Pero es un buen comentario. Bueno, entonces vimos que podemos utilizar algunos softwares para hacer este dimensionamiento. Eso ya lo vimos un poquito ayer, ¿no? Un software que yo recomiendo mucho es Serioscope. A mí me ha traído muy buenos resultados, muy bueno porque además se puede diseñar, por ejemplo, la ola. ¿Escuchan? Ok, perfecto. Por ejemplo, en este caso, en esta instalación, se podrán utilizar, por ejemplo, 3.3 kilowatt picos de potencia pico instalada, que esos 3.3 son 12 paneles de 280 o 10 de 30. Un inversor de 3 kilowatts en ese caso, la instalación se simuló, por ejemplo, con SolarGC con Arioscope, y se puede cubrir el 100% de la instalación con un performance ratio de 0.8, más o menos, esto para que tengan una idea. Y algo que yo suelo hacer es hacer al final, ¿no? Una comparación entre el consumo de energía mes a mes, que normalmente no es tan estable, digamos, varía considerablemente en función al mes del año, y la generación. Bueno, el siguiente paso sería dimensionar los equipos, básicamente seleccionarlos en función a los que tengo disponibles. Eh, y normalmente los sistemas solares fotovoltaicos on-grid, lo primero que se selecciona son los paneles. No voy a repetir mucho cómo seleccionarlos, pero básicamente depende del tipo de instalación, del tipo de tecnología del panel y demás. Lo estuvimos viendo ayer. Ahora, los datos que me interesan de una hoja de datos de un panel son los mismos que un sistema off-grid. Me interesa la potencia pico del módulo, tensión de circuito abierto. Con la tensión de circuito abierto vamos a estimar cuál va a ser la tensión máxima del string para que pueda trabajar correctamente con el MPP del inversor, el MPPT, la corriente de cortocircuito, el voltaje de MPP, que es el voltaje de trabajo promedio más o menos, la corriente de punto de máxima potencia, la tensión máxima del sistema, el coeficiente de temperatura, de VOC, tamaño del módulo y peso del módulo. Datos que me interesan. Nada,
Esto es cómo calcular la cantidad de paneles, de la misma forma que vimos en el sistema off-grid. Luego tenemos la sección del inversor. Es una pregunta. Tiene que haber una cierta relación entre la potencia de corriente continua de paneles solares que coloco y la potencia de corriente alterna del inversor. En realidad la del inversor, no entiendo muy bien la pregunta, porque primero en este caso se dimensionan los paneles solares. Por ejemplo, si tengo, por decir algo, 3,3 kilowatt pico de paneles solares, tengo que utilizar un inversor, ¿sí? Con una potencia idealmente un poco inferior, y la relación entre la potencia pico y la potencia nominal, es decir, la potencia de panel y la potencia del inversor, normalmente tiene que ser de entre 1 y 1,2, más o menos para la provincia de Buenos Aires. Normalmente cuando las instalaciones están muy desorientadas o están muy al sur, ¿sí? O al norte, se utilizan coeficientes de sobredimensionamiento mayores, que pueden llegar a 1,3, 1,4, más o menos. No hay ninguna regla escrita, pero una buena práctica es más o menos sobredimensionar un 10 o un 20% la potencia de los paneles con respecto a la potencia del inversor. Si mi cálculo me da que necesito, no sé, 55 kilowatt pico de potencia de paneles solares, utilizaré, por ejemplo, un inversor de 50 kilowatt pico, una potencia inmediatamente inferior. Pero esto no es necesariamente así, porque se puede dar el caso en el cual yo necesite, por uno u otro motivo, dimensionar una instalación, digamos, subdimensionada en corriente continua para poder a futuro ampliarla. Entonces utilizo un inversor de 100, no sé, 70 kilowatts, 60 kilowatts, con 50 kilowatts de paneles solares fotovoltaicos, porque el día de mañana voy a instalar más paneles. Esto se puede llegar a considerar. Ahora, el inversor on-grid normalmente se selecciona en función de la tecnología, depende del tipo de inversor, o el tipo de inversor está más relacionado con la cantidad de potencia que se va a instalar. Eh, Típicamente para instalaciones, digamos, de 1 kilowatt hasta 1 mega se utilizan inversores de string. Para instalaciones chiquitas se utilizan inversores, microinversores, o en caso de que tenga una instalación donde o necesito monitorear el sistema a nivel de panel, o tengo muchas sombras parciales dentro de mi instalación, se podrían ya utilizar microinversores. También tenemos el caso de inversores centrales, que normalmente se utilizan en parques solares y la verdad es que se utilizan cada vez menos porque se pierde un poco de modularidad en la instalación. Tiene varias ventajas, obviamente. Una es la escala, utiliza un solo equipo muy grande, por lo tanto el precio por unidad de potencia puede llegar a ser menor. Sin embargo, tiene la desventaja de que puedo llegar a sacar de operación, digamos, un porcentaje mucho mayor de la planta si se daña. Por ejemplo, si se me daña un inversor de 50 kilowatts o una de 100 en una planta de 10 megas, puedo dejar, digamos, sacar de operación un porcentaje muy bajo de la planta y reemplazar el equipo. En el caso de que tengo, no sé, una planta de 10 megas e inversores de 1 mega, si se me daña uno, se daña el 10% de la planta o se sale de operación el 10%. Entonces, este tipo de cosas se tienen que evaluar dentro de un proyecto. Más o menos para que tengan una idea, los microinversores vienen en potencia desde 200 hasta, te diría ya un poco más de 500 watt pico, con rangos de voltaje similares o inferiores a 50 volts. Tienen rendimientos de más o menos 98, 97, 98%, un MPT, son monofásicos la mayoría. Los inversores de cadena van desde 1 a 200 kilowatt pico, a 1000 volt trabajan, con rangos de corriente hasta más o menos 100 amperes, 98% de rendimiento, y pueden ser monofásicos o trifásicos. Y en el caso de inversores centrales, ya estamos hablando de inversores normalmente sobre los 500 kilowatts, ¿no? Suelen ser unidades de contenedor. Ahora, ¿de qué depende seleccionar inversores de string o microinversores? Normalmente va relacionado por un tema económico y por un tema de modularidad. Los microinversores permiten monitorear el rendimiento de la instalación a nivel de panel, son especialmente útiles cuando hay muchas sombras o cuando hay muchas orientaciones e inclinaciones, cosas que puedan trabajar los paneles de manera independiente, y permiten escalar de un panel a la vez. Yo podría perfectamente con microinversores poner un panel más con un microinversor y así sucesivamente, cuando se va ampliando la instalación. En el caso de los inversores de string, sean centrales o multi-string, tienen la ventaja, obviamente, que son más económicos por unidad de potencia, permiten conectar series de paneles muy largas, y esto reduce sensiblemente las pérdidas de potencia por efecto Joule dentro del cableado, entre otros, ¿no? Sin embargo, la desventaja es que no permiten monitorearse a nivel de panel la instalación.
Para seleccionar el inversor, que tengo que considerar? Principalmente, esto es lo más importante, por lo menos técnicamente, la potencia máxima instalada, la potencia pico. Y la potencia de mi inversor tiene que estar relacionada con mi potencia pico. Sin embargo, también es importante determinar la cantidad de paneles, la tensión de trabajo del sistema en corriente continua y corriente alterna. Si el sistema es monofásico o trifásico, si la red a la cual yo me voy a conectar es una red monofásica, utilizaré un inversor monofásico. Si la red es trifásica, utilizaré un inversor trifásico. Que cumpla con las certificaciones, la calidad, trabajar con buenas marcas, la garantía que puede otorgar tanto el proveedor del inversor, digamos, el proveedor como el fabricante. El sobredimensionamiento admitivo, ¿eh? Hay inversores que te permiten instalar una potencia de paneles un 30% superior, otros un 50%, otros hasta un 70% superior. Y esto suele tener mucho sentido cuando, por ejemplo, de nuevo, como hay instalaciones que están muy desorientadas del norte, entonces al estar muy desorientadas del norte y con una inclinación no ideal, probablemente nunca llega a la potencia pico o la potencia máxima de generación de los paneles solares. Por lo tanto, me conviene instalar más paneles solares para, para optimizar más el CAPEX de la planta y optimizar un poco más el rendimiento del inversor en condiciones de baja irradiación, por ejemplo. Algunas de las consideraciones que se tienen que tener. Y se tiene que evaluar si la cantidad de entradas MPPT y la cantidad de strings por MPPT que tienen los inversores. Un inversor con más MPPT me permite instalar más series de paneles y normalmente me permite orientarlas distinto. El hecho que tenga, por ejemplo, una caída a dos aguas, que una vez hacia el este y otra hacia el oeste, supongamos, ¿no? Que tengo que instalar paneles en ambas caras. Si el inversor tiene una sola entrada, un solo MPPT y un solo string, probablemente tenga que conectarlos. Si, por ejemplo, conecto 6 paneles, los 12 en serie, y en ese caso, a la mañana van a trabajar, digamos, cuando está el este, los paneles están hacia el este viendo hacia el sol, van a trabajar con muy buen rendimiento los que están hacia el este y mal rendimiento los que están hacia el oeste. Como están todos en serie, van a trabajar todos con el peor rendimiento, el rendimiento de los paneles que están hacia el oeste. En ese caso, me convendría utilizar un inversor con dos strings, dos entradas, ¿sí? Dos MPPT, y instalar en un MPT los paneles que están hacia el este y en otro MPT los paneles que están hacia el oeste. Esto es una buena práctica de instalación. Eh, Ahora, ¿qué datos me interesan dentro del datasheet de un inversor? Este es un datasheet de Growatt, sí, la marca Growatt, los modelos MIN, son los monofásicos. Me interesa la potencia pico a instalar, porque en función de la potencia pico a instalar, yo determino cuál va a ser mi inversor. Por ejemplo, si tengo una potencia pico de 3,3, puedo utilizar un inversor de 2,5 sobredimensionado, uno de 3, uno de 3600. Sin embargo, me interesa que la potencia pico instalar nunca sea mayor que la potencia máxima recomendada en corriente continua por el fabricante. Por ejemplo, eh, el modelo MIN 3000 resiste una potencia en corriente continua de entrada hasta 4200 watts, así que estaría ok. Me interesa también conocer la cantidad de MPT. Este inversor tiene dos entradas independientes con un solo MPT, tiene un MPT con dos entradas. La corriente máxima de salida, para dimensionar las protecciones, la corriente máxima de salida es de 13,6 amperes, es decir, necesitaría una térmica, por ejemplo, de 16 amperes mínimo. Me interesa conocer la tensión y frecuencia de generación. En función de esto, yo determino si me va a servir o no para las condiciones de la red a la cual me voy a conectar. Los dispositivos de protección que tengan no incorporados. Muchos inversores tienen descargadores de sobretensión o llaves de corte en corriente continua incorporadas, que podría, en ese caso, prescindir de ellas fuera del inversor. Esto es un tema más relacionado, obviamente, al diseño. Peso del inversor, dimensiones, grado de IP, para determinar dónde lo puedo poner o dónde no. Y la tensión, lo más importante es el rango de tensión de entrada de los strings. Y esto es lo que vamos a hablar en la siguiente parte, ¿no? Por ejemplo, este inversor me permite instalar paneles solares con un rango de tensión de entrada, me voy a acercar un poco, desde 80 a 500 volts, esto de rango MPPT. La corriente, el voltaje máximo, perdón, de entrada será en 500 volts y el voltaje de arranque es 100 volts. Entonces eso me determina el rango en el cual debería trabajar. Debería trabajar con serie de paneles solares, con serie de paneles solares que trabajen más importante, pero sin embargo no es tan sencillo como determinar la cantidad de paneles que van a trabajar en serie para llegar a una tensión de 500 volts, por ejemplo. Tengo que garantizar también que esta cantidad de paneles solares
trabajando en su punto de máxima tensión, digamos, el VOC, no se van a salir de ese rango. Y para eso tengo que considerar también los efectos de la temperatura. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿cómo se vería un esquema unifilar de una instalación como esta? Algo parecido a esto, donde tengo las dos series de paneles solares, corte en continua, descargador sobre tensión por serie. Luego tengo diferencial, descargador, térmica y punto de conexión. Esto es una instalación monofásica como esta, ¿no? En función a si la instalación va a tener uno o dos medidores, y esto depende principalmente de la regulación, se instalará aguas abajo del medidor o aguas arriba del medidor, digamos, general. Pero estos son los esquemas unifilares de la ley 27424. Normalmente se instala un solo medidor, no hay provincias donde podría por algún otro motivo instalarse dos medidores, como por ejemplo Santa Fe. Y en general, el esquema de conexión, considerando las protecciones, es algo como esto: paneles solares, térmica en continua o fusibles, descargador sobre tensión inversor, y a la salida, diferencial, térmica, descargador sobre tensión y me conecto a la red eléctrica. Luego vamos a ver cómo funciona cada una de estas protecciones. Para dimensionar un esquema, para dibujar un esquema unifilar, normalmente se debe considerar la siguiente información, que es lo que debe contener: tipo módulo solar, número de módulos, número de strings, módulos por string, especificaciones del cable principal en el caso de tener un combiner box, por ejemplo, protecciones contra sobrecorriente, ubicación de caja de conexiones, puestas a tierra y dispositivos, protección, detalle de los conductores, sistema de protección contra rayos en el caso de existir, detalle de cualquier otro sistema de protección, ubicación de los dispositivos de protección, detalle de conexión a red y el código de red, sistema de monitoreo en el caso de existir, y detalle del cableado de sensores y data loggers, por ejemplo. Aquí fotos de algunas instalaciones para que tengan una idea de cómo se pueden ver, ¿no? Instalaciones de on-grid. En este caso, esta es una instalación que tenía muchas sombras parciales y se tomaron varias medidas para mitigar el efecto de las sombras. Por ejemplo, el uso de inversores, perdón, de paneles solares split cell. Se separaron cada fila, es una serie de paneles con el objetivo de que no se sombrearan demasiado. No hubiesen muchas sombras eléctricas, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre sombras eléctricas y físicas. Otra instalación, en este caso, lo vamos a ver más adelante, pero esta instalación tiene dos orientaciones: unos paneles están viendo hacia el noreste y otros hacia el noroeste. Por lo tanto, se dimensionó el arreglo de la instalación para que estas desorientaciones no afectaran en gran medida el rendimiento de la planta. Algunas otras instalaciones, como para que puedan ver algunos ejemplos, cómo se ve una instalación, un grid y el tablero que se armó para este caso. Esta es otra instalación que se hizo en Mendoza, y cómo están separados los strings, como para que rindiera, digamos, de la manera más eficiente posible la planta. Acá hay, eso es sobre una estación de servicio. Del lado izquierdo, sobre este techo grande, hay 6 series de 18 paneles, y del lado derecho otra serie, digamos. Eléctricamente, por un tema de rendimiento y por un tema de optimización económica, de cableado, están separados strings en este techo y strings en el techo de la derecha, y cada uno va a un MPT distinto del inversor. Creo que por ahí tengo alguna foto del inversor. Así que en este punto hagamos un pequeñito break de unos 5 minutos y continuamos. ¿Sí? Si tienen consultas las pueden ir haciendo y cuando volvamos la retomamos. Así que son 6:05, 6:10 volvemos.
Estimados y estimadas, volvemos entonces con la clase, ya tomé un poco de agua, así que estamos preparados nuevamente. Les voy a pasar por acá para animarlos a que se queden hasta el final, cuáles van a ser los premios, ¿sí? Del test que vamos a hacer al final de la clase. Así que el primer premio, un 5% de descuento en compra multisolar, máximo $300. Segundo premio, 3,5% de descuento. Y tercer premio, 2% de descuento. Así que espero que se queden hasta el final y que tengan mucha suerte. Son preguntas bastante sencillas relacionadas a lo que estamos hablando hoy. Veo que hay un par de consultas. Pablo consulta, Héctor, ¿por qué los inversores on-grid tienen reguladores MPPT si los sistemas no tienen baterías? Porque el regulador es el que se encarga básicamente de optimizar la generación del panel y buscar el punto de máxima potencia, ese punto de tensión y de corriente ideal que en la curva de potencia del panel va a hacer que, digamos, genere la mayor cantidad de energía posible. Es el regulador, digamos, solar, el controlador. Una pregunta de Gonzalo, ¿existe alguna diferencia entre unir dos strings en una caja de conexión y conectar la salida al inversor y usar el inversor que permita conectar dos strings por MPPT? Sí hay una diferencia y es principalmente económica. Muchas veces si el inversor está muy lejos de donde está del arreglo de paneles, y esto principalmente en parques solares, me conviene utilizar un combiner box que esté más cerca del arreglo de paneles solares y entrar al inversor con una sola entrada. Estos combiner box pueden ser para una, dos, perdón, para dos o más entradas, pueden ser hasta, no sé, 10, 20 entradas o 20 series de paneles. E ir hasta el inversor con un solo cable, una sola sección de cable. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de utilizar menos cable. Principalmente por esto, no es más una relación o una cuenta económica. Dentro del inversor se hace, digamos, una conexión en paralelo eh, como la que hicieras en un combiner box. Entonces, vamos a empezar a ver un poco más todo lo relacionado a los criterios de diseño físico y eléctrico de la instalación. Eh, eh, en una instalación de energía solar fotovoltaica, normalmente tenemos distintos tipos de pérdidas, de nuevo, del sistema que hacen que el performance ratio sea distinto o menor siempre que uno. Eh, Siempre es menor, digamos, no existe nada por un tema de ley termodinámica, con ningún proceso térmico ni físico ni eléctrico, mucho menos, con un rendimiento igual a uno. Existen pérdidas de rendimiento siempre, ¿no? En un sistema solar fotovoltaico, una de las pérdidas más importantes está relacionada a las sombras. Existen distintos tipos de sombras. Sombras derivadas de objetos externos, sombras derivadas de objetos externos transitorios, pueden ser permanentes o transitorias. Un objeto externo transitorio puede ser una persona pasando, puede ser un auto pasando, por ejemplo, una grúa que va a estar un momento en un punto en el cual tiene sombra, pero después se va a quitar, ¿no? A remover. Y un objeto permanente puede ser un edificio, que no se va a remover en ningún momento. Después están las sombras eléctricas, ¿sí? Que lo voy a explicar un poco más adelante, pero es básicamente la, la influencia de una sombra, de un sombreado físico, en paneles solares que no se están sombreando físicamente, pero sí se ven afectados por esa sombra física. Esa sería la sombra eléctrica, porque eléctricamente hace que caiga el rendimiento de paneles solares que no están sombreados. Y después son sombras provocadas por los mismos módulos de las instalaciones, ¿no? Normalmente se debe evaluar el entorno para, digamos, físicamente estas sombras sean lo menos invasivas, por así decirlo, posibles. Una de las maneras, ¿sí? de reducir de una u otra forma el impacto de sombras es separando los módulos de manera correcta. Esta separación del módulo es básicamente una cuenta trigonométrica, es muy sencilla de hacer, acá les dejo la fórmula, pero se debe determinar con cierta certeza en función a la ubicación. Es decir, los módulos no se separan siempre igual, con un ángulo de 30 grados, depende del tamaño del módulo, la longitud del módulo, depende también de la altura solar mínima, que esto depende de la latitud, depende también de cómo están orientados. Pero en general estos son como los inputs, ¿no? Para hacer mi cálculo. Ah, no se ve la pantalla, cierto. Perdón, chicos. Ahí deberían estar viendo la pantalla. Entonces, veo que Mariana me hace una consulta que no se respondió. Creo que no me respondieron una pregunta que dice, para una bomba grande de 50 HP con un sistema on-grid, ¿qué porcentaje aproximado de pérdida tiene por potencia reactiva para considerar
un extra de paneles. Mariano, esto es una pregunta cuya respuesta no te puedo dar porque depende de la bomba. Depende del factor de potencia de la bomba, depende de qué tan eficiente la bomba, depende del rendimiento eléctrico de la bomba. Habría que ver el detallito de la bomba, pero más o menos una bomba eléctrica o electromecánica trabaja con un factor de potencia cercano a 0,9 probablemente y con un rendimiento eléctrico cercano al 80-85%. Así que más o menos debería sobredimensionar un 30, más o menos 30-40% de la potencia. Una relación eh, razonable es si yo tengo una potencia mecánica de, no sé, 50 HP, que en kilowatts serán, vamos a hacer la cuenta rápido, serían 50 dividido 736, ¿no? Multiplicado. 736, más o menos. Serían 36 kilowatts. Utilizar más o menos un 50% más en potencia eléctrica que esa potencia. Por lo tanto, si tengo una bomba de 50 HP, más o menos utilizar 50 kilowatts de potencia fotovoltaica. Es una relación, ¿viste? Con la mano, con el masomerómetro. Estoy casi seguro que están armando un curso de bombeo solar por allí, así que bastante interesante. Bueno, ahora, las sombras muchas veces no son evitables. De hecho, en la mayoría de los casos llegan a ser inevitables. Cuando una sombra es inevitable, ¿qué se puede hacer? Y acá tenemos que hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la sombra sobre el conjunto de paneles solares? Eh, este impacto varía en función al tipo de panel solar, varía en función a si las sombras son transitorias o no, varía en función a cuántos paneles se están sombreando. Realmente no es tan fácil de evaluarlo. Se puede evaluar perfectamente con algunas herramientas geométricas. Sin embargo, yo recomiendo utilizar algún software especializado para evaluar esto, en la pérdida de rendimiento por sombras. Hay mucho software, Helioscope, Aurora Solar, el PVC también lo puede hacer, hay muchos. Después de esta pregunta, ¿se pueden evitar estas sombras? Por ejemplo, ¿se pueden colocar los paneles en un lugar donde no se sombreen? ¿O se pueden colocar los paneles eh, en el mismo lugar, pero remover el objeto o elemento que produce la sombra? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre, es sumamente importante. En el futuro, ¿qué pasará con esas sombras? En muchos casos, por ejemplo, yo tengo un techo, ¿sí? Con ciertas condiciones, ¿no? Que los paneles solares están inclinados 30 grados, supongamos, y tengo un árbol, ¿sí? Que en este momento no genera sombra, pero que a futuro podría crecer y generar sombra. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Se puede controlar el árbol? ¿No se puede controlar? Por ahí la respuesta es colocar los paneles en otro lugar, de ser posible, o no. O colocarlos en ese lugar, pero considerar las sombras que se pueden generar. Ahora vamos a ver cómo se pueden mitigar. Ahora, el efecto del sombreado puede tener un gran impacto en el rendimiento de los paneles solares. Puede llegar a que los paneles solares generen casi cero de energía, ¿cierto? Si se sombrean por completo. No siempre se puede evitar las sombras. Por ejemplo, las nubes generan sombra, la lluvia en general, edificios aledaños, la naturaleza, árboles, ¿sí? Pueden estar cerca de la instalación y generar sombras. O pueden haber también sombreados relacionados un poco más con la geografía, con alguna montaña que está cerca y el sol cae más temprano, por así decirlo, producto de la presencia de esa montaña. Eso ocurre en lugares cercanos a la cordillera, por ejemplo. Eh, si incluso una pequeña parte del panel se sombrea, se pierde rendimiento. No es que yo, digamos, puedo pensar, no, o sea, está sombreando solamente el 10% del panel, por lo tanto, va a perder un 10% de rendimiento. Probablemente la pérdida de rendimiento sea mucho mayor, si supera el 10% del panel, porque depende de cómo están conectadas las celdas dentro de él. Es una de las principales causas de pérdida de rendimiento de un sistema solar fotovoltaico y varía en función de la época del año. Normalmente objetos que están muy altos pueden llegar a generar sombras en verano, objetos que están bajos pueden llegar a generar sombras en invierno. Y hay una diferencia fundamental entre la sombra física y la sombra eléctrica, no es lo mismo. Una sombra física es básicamente la proyección de un obstáculo, ¿no? a la luz, ¿no? Una sombra, básicamente, sobre un objeto. En este caso sobre un panel solar, ¿no? Una sombra física puede estar relacionada directamente, o una sombra eléctrica puede estar relacionada directamente con una sombra física o no. Es decir, yo podría físicamente sombrear, por decir algo, 10 paneles, pero eléctricamente sombrear 15. ¿En qué caso? En el caso de que las series de paneles eh,
por ejemplo, sean de 15 paneles y sombreo 10 paneles, o con sombrear un panel, eléctricamente se van a sombrear probablemente los 15. Ahora, las sombreras física y eléctrica pueden diferir en función de cómo esté conectado el arreglo, y esto es muy importante porque yo puedo tomar decisiones de diseño que hagan que la instalación tenga un rendimiento mucho mayor solamente asociándolo o solamente asociado con el sombreado físico y eléctrico. Por ejemplo, esto es un ejemplo. eh, la zona, ¿no?, que está pintada de color gris son sombras proyectadas de una fila a la otra. Las zonas que están de color púrpura son las zonas que no están afectadas por el sombreado de ninguna manera. Y los paneles que están de color amarillo son aquellos que están afectados por las sombras eléctricas. ¿Y esto por qué se debe? Porque si yo, por ejemplo, en este caso, ¿no?, con las sombras que se producen entre los paneles solares, sombreo esta parte del panel, al estar sombreando una serie completa de paneles, sombreo físicamente, por ejemplo, solamente el 70% de la instalación, o de esa serie de paneles, pero eléctricamente el 100%. Y esto yo lo podría haber mitigado si, por ejemplo, hago una distribución de paneles de esta manera. Hago tres strings, pero los tres strings van a estar uno al lado del otro, ¿sí?, en lugar de uno sobre el otro. Y podría en ese caso haber mitigado, haber sombreado solo esta parte de los paneles y dejado libre un porcentaje mayor. Esto depende de cómo se va a proyectar la sombra sobre la instalación y se tiene que evaluar. Es medio confuso, ¿no? Pero eh, en general complicado. Ahora, le voy a mostrar otro ejemplo un poquito más adelante donde lo va a ver muy claro. Normalmente, donde tiene más importancia el arreglo, ¿no?, de los strings es en situaciones donde tengo distintas orientaciones e inclinaciones. Si yo tuviese, por ejemplo, paneles viendo hacia el este y paneles viendo hacia el oeste, de esta manera, ¿no? Supongamos que yo tengo una sombra acá y el sol está saliendo por el este. A la mañana, si esta sombra se proyecta sobre estos paneles, va a generar un sombreado físico sobre esta cara de los paneles, la cara este. Sin embargo, el sombreado físico no se va a generar sobre la cara oeste, por decir algo. Si los paneles están todos en serie, tengo en serie los paneles este con los paneles oeste, el sombreado físico va a hacer que se genere una sombra eléctrica sobre los paneles que están hacia el oeste. Si yo los tengo separados en dos strings, los paneles que están hacia el este se van a sombrear físicamente y los paneles que están hacia el oeste no se van a sombrear ni físicamente ni eléctricamente. ¿Se entiende esto? Más o menos. Me ponen por ahí por el chat si están entendiendo. Bueno, eh, una buena práctica en este caso es asegurar que una instalación real no se sombreen los paneles en el peor día del año, más o menos 2 horas con respecto a mediodía solar. Ahora, en una celda, en un panel solar, ¿no? Supongamos que esto es un panel solar, está formado por un conjunto de celdas. Las celdas normalmente están conectadas todas en serie. Para que el sombreado no afecte todo el panel, cuando se sombrea solamente una parte del panel, se utilizan diodos de bypass. Estos diodos de bypass hacen que, en el caso de que se sombree, por ejemplo, esta área del panel, la sombra afecte solamente a un tercio del panel y no todo el panel. Si yo tuviese paneles split cell, que tienen básicamente celdas de un lado y del otro lado del panel, la parte de arriba o la parte de abajo, como lo quieran ver, eh, si sombreara solamente en situaciones donde tengo sombra parcial. Ahora, eh, es muy importante, ¿sí?, mitigar la sombra porque se pueden llegar a generar incluso hotspots. Este es un tema más de operación y mantenimiento, pero una sombra sobre una celda actúa normalmente como una resistencia, o sea, la celda actúa como una resistencia y se puede llegar a generar altas temperaturas. Esta alta temperatura, o hotspot también se le llama, ¿no? Pueden llegar a que se deteriore la celda incluso. ¿Por qué esto es muy importante? Esta es una analogía de cómo funciona, ¿no?, cómo afecta una celda sombreada el arreglo de celdas, es decir, el conjunto de celdas conectadas en serie. Sombrear una celda es similar a introducir una obstrucción en una tubería de agua. La obstrucción restringe el flujo, eso es lo que pasa con una celda. Como todas las celdas están conectadas en serie, supongamos que esto es el equivalente a una tubería, ¿sí?, que está toda conectada de una u otra forma en serie a lo largo de la tubería, o distintos tramos de tubería conectados en serie, por así decirlo. Si yo obstruyo un tramo de la tubería, se obstruye el flujo en toda la tubería. Pasa lo mismo con la celda. Si yo
obstruyo la, digamos, la celda con una sombra, todo el arreglo de celdas, todas las celdas en serie se van a ver afectadas. Por esto es muy importante reducir las pérdidas en los paneles. ¿Cómo se cómo se puede solucionar o qué estrategias existen para mitigar las pérdidas en los paneles, producto de las sombras? La principal es la disposición de los paneles. Los módulos en serie forman cadenas o strings y en muchos casos yo podría perfectamente conectarlos en lugar de en serie, paralelo. Por ejemplo, sumamos el caso de un inversor que tiene o varios strings de entrada o la posibilidad de trabajar con un rango de tensión amplio. En una instalación donde tengo, en este caso, 9 paneles, yo podría conectarlos a los 9 en serie o a los 9 en, en 3 series de 3, es decir, 3 series conectadas en paralelo entre ellas. En el caso de la conexión de arriba, donde tengo 3 series de 3, si yo sombreo uno de los paneles, se sombrea solamente un tercio de la instalación. En el caso de la instalación de abajo, si los conecto todos en serie y sombreo un panel, se sombrea eléctricamente toda la instalación. Entonces, esto es muy importante porque funciona cómo puedo yo armar el layout físico de mi instalación, puedo hacer que aumente o disminuya el rendimiento. Muchas veces, por un tema de desconocimiento o de no tener alguna otra alternativa para hacer la conexión, se conectan los módulos todos en serie, aun cuando un porcentaje de los módulos o una parte importante de la instalación se sombrea y se pierde un rendimiento mucho mayor. Otra forma, ¿no? Otra estrategia para mitigar el impacto de la sombra podría ser diseñar varias strings, varias series de paneles, donde una de las series la sacrifico, es decir, es la serie que se va a sombrear en algún momento del día y el resto de las series no se sombrean. Pero esto puedo hacerlo. ¿En qué caso podría hacerlo? Supongamos que tengo 3 filas de paneles, ¿sí? Y en las filas tengo string 1, string 2 y string 3. Si los paneles en algún momento del día se ven sombreados en esta parte, digamos, en la parte de la derecha de los paneles, o en la parte derecha de los paneles, en este caso, con esta configuración, se sombrearían eléctricamente las tres filas, la 1, la 2 y la 3. Ahora, yo podría, si no, conectar los paneles de esta manera. 1, 2 y 3. Y de esta manera, con esta configuración, se sombrearía eléctricamente y físicamente una sola de las filas, dejando libres otras dos. ¿Se entiende esto? Más o menos. ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno, otras estrategias, ¿sí? Que realiza en este caso el fabricante de los paneles es la instalación de diodos de bypass. Con los diodos de bypass perfectamente se puede mitigar el impacto. Sin embargo, tiene una cantidad de diodos limitada. No se puede poner físicamente un diodo por celda, no tendría sentido económico. Entonces, normalmente se utilizan de 2 a 3 diodos de bypass por panel solar. Rodolfo comenta que en ese layout se debe tener en cuenta las tensiones de entrada y de corriente del inversor, por supuesto. Bueno, después existen estrategias a nivel de electrónica y potencia, normalmente de los inversores. Por ejemplo, en algunos casos se pueden utilizar optimizadores en corriente continua, que es básicamente equipos que se utilizan para, de una u otra forma, eh, separar eléctricamente cada uno de los módulos. O sea, si se afecta un módulo, se utiliza como un diodo de bypass de la instalación, o algo por el estilo, o el uso de microinversores también podrían servir de una u otra forma para mitigar las sombras a nivel ya de electrónica de potencia, a nivel de instalación de layout. Marcelo comenta si en el ejemplo anterior a este ejemplo, calculo, no es mejor directamente no instalar paneles en la zona que se sombrean. Si este es un caso de una instalación donde se sombrean paneles en un determinado momento del día, por ejemplo, se sombrean esos paneles de 2 perdón, de 2 a, no sé, a 4 de la tarde, por decir algo. Si se sombrean todo el día allí, porque hay una sombra permanente, si está debajo de un árbol, obviamente no tiene sentido instalar paneles. Pero en el caso de que se sombree en algún momento del día, yo prefiero que se sombree solamente una serie de paneles y no que se sombree toda la instalación. ¿Entiendes esto? Bueno, eh, entonces es muy importante de vuelta optimizar las mesas físicas y las mesas eléctricas. Lo ideal es que las mesas físicas sean iguales a las mesas eléctricas. Una mesa física es un conjunto de paneles eh, organizados, ¿no?, en filas y columnas y usualmente fijados con una estructura. Mientras que la mesa eléctrica no necesariamente coincide con la mesa física. Por ejemplo,
yo puedo estar conectando estos paneles con los que están en la mesa física de la izquierda. Eso podría hacerlo perfectamente. En ese caso no tendría mucho sentido, eh, digamos, hacerlo de esta manera porque si se me sombrea una mesa física, se me sombrea eléctricamente toda la instalación. Es importante que las mesas físicas más o menos coincidan con las mesas eléctricas. Normalmente, obviamente, esto es un tema más eléctrico, ¿no? Pero conectar todos los módulos en serie implica un aumento de la tensión, porque básicamente sumo la tensión de todos los módulos, el voltaje, mientras que la corriente es la misma. Esto es lo más recomendado, básicamente, porque trabajo con mayor tensión, menor corriente, y tengo menos pérdidas por efecto Joule dentro de mi instalación. Sin embargo, yo también podría conectar los módulos en paralelo. Conectar los módulos en paralelo me permite que ellos trabajen con corrientes distintas, es decir, se pueden sombrear y no afectar el rendimiento de toda la instalación. Sin embargo, trabajaría con corrientes mayores y tensiones menores, necesitando una mayor sección de cable y conectar todos los módulos en serie me permite lo contrario. Trabajar con secciones de cable mucho menores, quizá con un mayor rendimiento, una mayor eficiencia, pero tener la desventaja de que si se me sombrea un módulo, se me sombrea toda la instalación o todo el arreglo, todo el string. Ahora, en general se deben tener en cuenta ciertas restricciones a la hora de dimensionar un arreglo, un string. La potencia máxima de entrada del inversor, el rango de voltaje de MVP, que es el rango de voltaje de trabajo del inversor, la tensión máxima del circuito abierto, la tensión, el número mínimo de módulos que puedo tener en cadena y la corriente máxima del circuito cerrado. Estas son algunas de las cosas que tengo que considerar. Ahora, es muy importante conocer el número de módulos solares, pero también cómo conectarlos entre sí. No solamente, digamos, diseñar una instalación es utilizar, no sé, 20 paneles. Tengo que utilizar 20 paneles y saber cómo conectarlos. Porque en muchos casos el cálculo me va a dar que necesito 13 módulos. Y quizá tengo que armar dos series. Si voy a armar dos series en una caja de conexiones externas o en un mismo MVP, no pueden ser dos series desiguales. No puedo armar una de 6 y una de 7. Tendrían que ser dos de 7 o dos de 6, por ejemplo, para que trabajen con un nivel de tensión similar, a menos que tenga varios MPPT. Entonces, esto es muy importante. Es un grave error no considerarlo y calcularlo de manera correcta antes de ejecutar la instalación necesario, ¿no? Ahora, este es uno de los puntos, les diría, más importantes a la hora de dimensionar una instalación solar fotovoltaica, dimensionar el arreglo. Más allá del arreglo, también es importante ordenar físicamente la instalación y rutar los cables de manera correcta. Eh, La disposición en la que se configuran los cables a lo largo de su recorrido de instalación eléctrica debe ser especialmente atendida para no aumentar el riesgo de sobretensiones industriales en la instalación. Lo ideal es que los cables vayan siempre juntos, el positivo y negativo, o sea que no se genere básicamente un transformador, ¿sí? No deberían ir el cable de continuo y el cable de alterna por un lado, generando un bucle siempre juntos. Esto como para que lo tengan en consideración. Ahora, existen tres criterios, ¿sí? O condiciones impuestas por el inversor que se deben dar a la hora de armar el arreglo del sistema solar fotovoltaico para que funcione correctamente. Una es la tensión máxima, VOC, del inversor no puede ser mayor a la tensión máxima de entrada del inversor. La otra, la tensión del MVP que alcance el string no debería ser mayor al rango de tensión de trabajo del inversor, que como podrán ver, no vemos una hoja de datos, pero el inversor tiene un rango de tensión de trabajo ideal y una tensión máxima. Yo tengo que garantizar que el VOC no exceda la tensión máxima y que el BMPP no exceda el rango de tensión. Y después, que la tensión MVP nunca sea menor a la del rango de trabajo, para que siempre trabaje dentro de ese rango, pero nunca se exceda, además. Entonces, estos criterios se deben cumplir. Y acá les dejo una guía de cómo calcularlo, ¿no? El primer criterio, para este caso, nos debemos preguntar cuál es la tensión máxima que puede alcanzar el módulo. Y esta depende de la temperatura del módulo, la temperatura de trabajo, la cual varía con la temperatura ambiente. Ahora, si ya sabemos cuál es la mayor y menor temperatura que se puede alcanzar en una zona, esto dependerá obviamente de datos históricos climatológicos, yo me vengo, digamos, a la guía, a esta guía que estoy pasando, y hago este cálculo. El VOC máximo que voy a tener va a ser el VOC a la temperatura mínima de trabajo. ¿Cómo lo calculo con esta fórmula?
donde el VOC es el VOC nominal, ¿sí? Y TCM es la temperatura de trabajo de la celda. La temperatura de trabajo de la celda la calculo con esta fórmula, donde TC es igual a la temperatura ambiente más la irradiancia por el NOCT, que es la temperatura nominal de la celda, menos 20, dividido 800. Esta es más o menos la fórmula, ¿no? Una vez que yo tengo este resultado, el número máximo de módulos en serie, ¿sí? Va a ser igual a el VM del inversor máximo dividido el VOC máximo de mi instalación. Este VOC máximo, obviamente, va a ser mayor en condiciones de menor temperatura y menor en condiciones de mayor temperatura, pero tengo que considerar la menor temperatura posible en una instalación. La segunda condición es que el valor de tensión de trabajo medio, digamos, no exceda el rango de tensión de trabajo del inversor. Pero este caso no es tan importante porque normalmente el, el punto máximo de máxima generación se da al mediodía solar y a mediodía solar tenemos mayor temperatura, por lo cual está afectada el nivel de tensión por la temperatura. Solamente se lo digo para que vean cómo calcularlo. Lo más importante es calcular el VOC máximo que voy a tener, porque se puede dar el caso de que diseñe un string muy largo y ese string muy largo hace que se exceda la tensión de trabajo en la tensión del inversor. Veo que hay una consulta. ¿Hay algún problema si uno de los cables positivos y negativos sea más largo que el otro dentro del cableado de los strings? Puede pasar con los arreglos de paneles. No que yo sepa, no debería haber ningún problema si uno de los cables es más largo. Sí habría un problema si tengo, por ejemplo, eh, series, no sé, dos series de paneles, y una serie tiene los cables mucho más largos que la otra y los conecto en paralelo luego en un combiner box. Ahí sí puede ser porque puedo tener caídas de tensión desiguales, ¿no? Lo mismo ocurre con los bancos de baterías. Eh, y la tercera condición, de nuevo, es que yo tengo que trabajar mínimamente con una cierta cantidad de módulos. Para calcular estos módulos, digamos, por la mínima cantidad de módulos necesario, tengo que tener en cuenta el voltaje de MPP mínimo del inversor y el BMPP de trabajo de los paneles solares. Esto me va a dar la mínima cantidad de paneles en serie que tengo que trabajar. Y esto me va a dar un rango, por ejemplo, de 12 a 18 paneles. Es mi rango de trabajo. Dentro de ese rango voy a poder armar las series para que funcionen correctamente, ¿no? Y bueno, dentro del hallado eléctrico es muy importante entender, ¿no? Que el diseño eléctrico dependerá de las características del inversor y de la arquitectura elegida en general. Las instalaciones no son iguales porque los techos son distintos, porque utilizo inversores distintos, porque las temperaturas de trabajo en general, temperatura ambiente de los lugares donde voy a hacer la instalación, pueden variar. Entonces es sumamente importante en cada caso calcularlo. Normalmente lo puedo hacerlo con un software o con las fórmulas que te estoy trayendo acá. Entonces, acá, ¿qué tengo que considerar? El arreglo de los módulos, el cableado en corriente continua, los conectores, cajas de conexiones, desconexiones o interruptores. Esto como para armar el layout, ¿no? Que se tienen que considerar de nuevo los dispositivos de protección, cumplir correctamente con las restricciones del inversor, mantener la homogeneidad en las entradas del inversor suele ser lo más adecuado. Por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de trabajar con todas las series iguales, por ejemplo, todas series de 15 paneles o de 14 o de 16, esto va a ser mucho más conveniente porque, obviamente, siempre y cuando respetando las restricciones del inversor y respetando todos estos criterios de los que hemos estado hablando, ¿no? Que se sombreen de manera similar todas y demás. Esto me conviene porque yo voy a poder controlarlas mucho más fácil. Voy a poder controlar los parámetros de tensión, de corriente que genera cada serie y demás, si todas son iguales. Utilizar en lo posible los mismos módulos, siempre, con la misma orientación e inclinación. La relación corriente continua, corriente alterna óptima para la aplicación. Y ideal minimizar los cableados y las pérdidas eléctricas, es decir, utilizar la menor cantidad posible de cable y las secciones óptimas. Acá les dejo otra fórmula para calcular el VOC del trabajo, ¿no? del sistema. Y si le vamos a pasar todas las fórmulas. Después, otra cosa a considerar en una instalación es la relación entre la potencia activa y la potencia reactiva. Acá no voy a entrar mucho en detalle, pero en muchos casos, digamos, el inversor yo lo puedo programar, en este caso un grid, para que genere 100% de corriente activa o un porcentaje de activa y un porcentaje de reactiva. En muchas instalaciones esto suele tener mucha importancia. ¿Por qué? Normalmente, supongamos que acá tenemos un plano cartesiano, ¿no? Los clientes en general consumen, si acá tengo potencia activa, P, y reactiva, Q, ¿sí?
se genera en este cuadrante, no se consume, perdón, energía en este cuadrante, donde yo tengo cierto porcentaje de consumo activo y cierto porcentaje de consumo reactivo. Esto me va a dar mi consumo aparente de potencia, S por ampere. ¿Sí? Instalar una planta de energía solar fotovoltaica generando 100% corriente activa va a hacer que de cara a la distribuidora eléctrica, para mi cliente, digamos la planta en la cual voy a estar generando energía solar fotovoltaica, se reduzca el porcentaje de consumo o de demanda de potencia activa, es decir, P. Voy a reducir acá, supongamos que yo reduzco el 50% de la activa. Si reduzco el 50% de la activa, la reactiva que voy a demandar de la red va a ser la misma. Entonces mi relación entre potencia activa y reactiva, por lo tanto mi factor de potencia va a ser peor, va a ser más malo, y esto puede llevar a que multe a mi cliente, por ejemplo. Entonces, en muchos casos esto se tiene que ver. Lo ideal es, si mi cliente tiene, por ejemplo, un factor de potencia de 0,9, generar una potencia o una relación, ¿no? Potencia activa-reactiva, un factor de potencia de 0,95. Lo más cercano a uno posible sin que a mi cliente le afecte, de tal manera de que el factor de potencia se le vaya a un rango en el cual empiecen a multarlo. Esto es sumamente importante. No sé si a alguno le pasó en algún caso. A mí me ha pasado en varias ocasiones. Muchos inversores tienen la posibilidad de, digamos, controlar el factor de potencia en función a cómo varía el factor de potencia del cliente, hacerlo dinámico, digamos. Bueno, el factor de potencia obviamente puede ser inductivo o capacitivo si está adelantada la corriente o atrasada. Y en general el inversor tiene que cumplir con ciertas características. O sea, la potencia tiene que tener la posibilidad de limitar la potencia activa máxima, reducir la potencia activa en función a un punto de ajuste, a un caso de sobrefrecuencia o baja frecuencia. Tiene que poder, teóricamente, ¿no? Idealmente regular la potencia reactiva que puede generar, eh, medir la cantidad de armónicos y generar la menor cantidad de armónicos posibles, cambiar el voltaje en función a la operación de la planta y cumplir con ciertos factores de seguridad también, desconectar el sistema en caso de sobretensión y subtensión, en caso de subfrecuencia y baja frecuencia, en caso de desviaciones, ¿no? De tensión y de frecuencia. Ahí, Mariano consulta, ¿siempre conviene configurarlo al máximo de activa? Prácticamente no, no siempre conviene. Si a mi cliente no le cobran, ¿sí? La potencia eh, reactiva sí conviene. En muchos casos no. ¿Por qué? Porque la potencia que nos cobran. ¿Ah? Un segundito que el perro empezó a hacer ruido. Un segundo. Listo, perdón. En muchos casos la potencia activa es la única que nos cobran, ¿sí? La potencia reactiva nos la cobran solamente en el caso de que nos salgamos de un cierto rango de operación, un cierto rango digamos, de trabajo. Por lo general, un factor de potencia menor a 0,8 ya suele ser multado. Entonces, si yo puedo generar el 100% de potencia activa y no salirme de ese rango de trabajo de cara a la distribuidora eléctrica, perfecto, mejor que sea todo activa. Si no, si voy a hacer que se haga mi cliente, quizá me conviene sacrificar un poco de potencia activa, generar un porcentaje reactiva y, y que no se salga de ese rango de operación. O esto es una cuenta económica, también puede ser necesario o puede convenir generar 100% de activa y compensarla con un bajo de capacitores, el porcentaje de reactiva para que el factor de potencia de cada distribuidora esté siempre cercano a uno, por ejemplo. Adrián Jorge comenta, pasan instalaciones eléctricas independientemente de los paneles solares y lo que se corrige es el coseno de phi para evitar las multas. Sí, exactamente, pero muchas veces cuando generamos mucha potencia activa con un sistema solar fotovoltaico podemos empeorar esto y podemos generar multas, ¿sí? Buscamos un ahorro económico y generamos un gasto adicional. Ahora, también es absolutamente necesario dimensionar correctamente las secciones de cableado, la sección de los conductores. La sección de los conductores se debe dimensionar en función a básicamente la corriente que va a pasar por ese conductor, el tramo o la sección, el material del conductor y demás. Los conductores pueden ser de cobre o de aluminio y deberán tener una sección adecuada para evitar caída de tensión y calentamientos por efecto Joule. Concretamente deben tener la suficiente sección para que en cualquier condición de trabajo aseguren que la caída de tensión será menor a una caída de tensión determinada.
¿Cuál es este porcentaje de tensión? Depende de la normativa vigente. Normalmente, más o menos para que tengan una idea, del lado de corriente continua de 2 a 3%, máximo del lado de corriente alterna de 1,5 a 5%, más o menos. Pero esto puede variar, obviamente. Lo ideal es que sea la menor posible. Sin embargo, muchas veces no tiene sentido, no sé, utilizar una sección de cable de 10 milímetros cuadrados o 16, cuando podría utilizar una sección de cable de 4 y tener una pérdida por caída de tensión del 1,5-2%. Es una cuenta económica. Ahora, ¿cómo se calcula? Eh, cada tipo de material, ¿sí?, del cual están fabricados los cables, tiene una resistividad. Sin embargo, esta resistividad varía en función de la temperatura. A mayor temperatura aumenta la resistividad, por lo tanto, el paso de la corriente es más difícil por ese conductor. A menor temperatura, disminuye la resistividad, aumenta la conductividad. La intemperie es de los mayores enemigos de los materiales eléctricos, por lo que los fabricantes normalmente los diseñan para que la soporten, ¿no? Por este caso, por este motivo es muy importante utilizar cable solar, de hecho, en instalaciones de energía solar fotovoltaica. Sin embargo, otra cosa muy importante es que la mayoría de los fabricantes nos indican cuál es la resistividad de los materiales a 20 grados. Muchas veces las instalaciones de energía solar fotovoltaica están, de hecho, siempre están en intemperie y los cables en corriente continua trabajan a la intemperie, están expuestos a radiación solar, pueden trabajar a temperaturas mucho mayores. Entonces, recomendación, utilicen por ahí la resistividad a 70 o 90 grados, entonces se aseguren de que no van a tener ningún problema. Eh, Ahora, ¿cómo calculo la caída de tensión o la sección del cable en función de una determinada caída de tensión? Muy fácil, con esta fórmula que les vengo a traer. Del lado corriente continua, la fórmula es S, que es la sección en milímetros cuadrados, va a ser igual a 2 por la longitud del tramo. Es decir, si tengo un tramo de, no sé, 20 metros, será dos veces ese recorrido, porque tengo que considerar la ida y la vuelta del cable, o la ida y la vuelta de la corriente, por así decirlo, multiplicado la corriente por 100, que es un factor dimensional, dividido la constante o la conductividad de ese material por el voltaje, por el porcentaje máximo de caída de tensión. Esto me va a dar una sección que será de 2,5, 4, 5 milímetros cuadrados, lo que sea. La sección, por ejemplo, me puede dar 5,2 milímetros cuadrados. Eh, Sin embargo, comercialmente no existe el cable de 5,2 milímetros cuadrados. Tengo que utilizar siempre una sección inmediatamente superior a la que me indica la fórmula. En el caso de corriente alterna monofásica, tengo que considerar el factor de potencia también. En el caso de corriente alterna trifásica, la fórmula. ¿Cuál es la diferencia entre monofásica y trifásica? En el caso de la trifásica, se considera la tensión de línea trifásico, es decir, 380, y en el caso de monofásica, 220, ¿no? Ahora, normalmente las secciones están normalizadas, las secciones de los conductores, y las secciones también resisten una cierta cantidad de corriente o tienen la capacidad de transportar cierta cantidad de corriente en función a cómo están instalados los cables, si están a la intemperie, si están instalados dentro de cañerías o dentro de bandejas, si están los cables juntos uno al lado del otro. Hay muchas condiciones, depende también del tipo de aislamiento del cable, que hacen que el cable tenga la capacidad de transportar más o menos corriente. Eh, Normalmente ya con el esquema eléctrico sobre la mesa se tiene que calcular la caída de tensión para todos los tramos de la sección de todos los tramos, digamos, de instalación. Una vez que se tiene calculado cuál va a ser el conductor, la sección del conductor, tengo que irme a una tabla, ¿sí?, que me la otorgan normalmente los fabricantes. Esta es una tabla de la UNE, que es una normativa española, pero obviamente depende del lugar, tendrán una u otra normativa, y me indica la capacidad de conducción de corriente de cada una de las secciones de cable en función del tipo de aislamiento y el tipo de conducción, cómo están conectados los cables, cómo están canalizados, básicamente. Veo una consulta, había un caso de una empresa donde le instalaron 50 kilowatts para inyección de red, conectando al tablero secundario. No deben conectarse al tablero primario. Esto depende. Si el tablero secundario tiene la capacidad para despachar esa potencia, podría estar correcto. No necesariamente tiene que conectar al tablero principal. Lo ideal es que sí, obviamente, pero puede darse caso de que no, porque el tablero secundario está mucho más cerca de la planta solar fotovoltaica y se optimizan los costos. Bueno, y algo importante es que los cables, digamos, también pueden venir o la nomenclatura de los cables se puede dar en milímetros cuadrados con una AWG, que es American Wire Gauge, que es básicamente
el equivalente americano de la sección de cable, para que tengan alguna idea, ¿no? Bueno, además, también es importante dimensionar las protecciones en corriente continua. Y acá se utiliza esto, si leen la norma EA, lo podrán ver claramente, pero se utiliza una especie ¿cómo decirlo?, de relación en cascada. Normalmente el conductor, ¿sí?, tiene que poder soportar una mayor cantidad de corriente que la protección, que debe poder soportar una mayor cantidad de corriente de la que se está generando o consumiendo. Entonces esto siempre considérenlo. Por ejemplo, si yo utilizo una protección de 16 amperes, una magnetotérmica o termomagnética, como la llamen, de 16 amperes, el cable tiene que soportar más de 16 amperes. ¿Cuánto? Más o menos 1.6 veces más. Y la térmica tiene que soportar por lo menos un 25% más que la capacidad de corriente que se está generando, digamos, o consumiendo. Esa es una relación, ¿no? Más o menos. Ahora, esto se tiene que hacer tanto para el lado de continuo como para el lado de alterna. Y normalmente, del lado de alterna, los calibres normalizados para las protecciones son de 6 amperes, 10, 16, 20, esto para que lo tengan en consideración. Eh, en cuanto a las protecciones termomagnéticas, ¿no? La protección termomagnética protege la instalación en el caso de sobrecorrientes o cortocircuitos, principalmente sobre temperaturas, mientras que los protectores diferenciales o los disyuntores diferenciales protegen la instalación de las personas en caso de fugas a tierra. Funcionan de manera totalmente distinta y normalmente tienen distintas sensibilidades, es decir, soportan antes de saltar una mayor o menor fuga de corriente. Vienen de 6, 10, 30, 100 amperes, de 100 miliamperes, y así sucesivamente. Normalmente, en instalaciones de energía solar fotovoltaica residenciales se utilizan de 30 miliamperes, industriales de 300 miliamperes, diferenciales, para que tengan una idea, ¿no? Y en el caso de las protecciones, se utilizan, según la ley 27434, desde el lado de corriente continua, llaves de corte, de cargadores sobre tensión, o fusibles para sobrecorriente, llaves de corte o fusibles. Medición de aislamiento, esto normalmente lo realiza el inversor, ¿no? Como no se pueden utilizar interruptores diferenciales desde el lado de corriente continua, se mide el aislamiento con respecto a la tierra del positivo y el negativo de los strings de los paneles solares para asegurarse de que la resistencia de aislamiento es lo suficientemente grande como para no generar ninguna fuga. Y del lado de corriente alterna, descargadores sobre tensión, disyuntores diferenciales, termomagnéticas y limitador de inyección o energy meters en general. Rodolfo consulta que si hay una diferencia entre el cálculo de térmicas en corriente alterna, monofásicas o trifásicas. No hay ninguna diferencia. O sea, vos seleccionás la térmica en función a la corriente máxima que va a pasar por cada fase. Si tienes una térmica de 25 amperes trifásica, soporta hasta 25 amperes por cada una de las fases. Una térmica de 25 amperes monofásica, hasta 25 amperes en esa fase. Así que, digamos, no habría ninguna diferencia en ese caso. Entonces, ¿por qué es muy importante dimensionar y diseñar los strings correctamente? Imagínense una instalación como esta. Acá el norte está exactamente hacia el vértice de este techo, ¿no? Hacia acá en realidad. Y los paneles solares tienen distintas orientaciones. Acá, en este caso, se diseñaron 1, 2, 3 y 4 series, 4 strings. Ahora, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué no están orientados perfectamente hacia el norte? Porque si yo instalara todos los paneles con una inclinación y orientación ideal hacia el norte, podría instalar mucha menos potencia. ¿Por qué? Porque tendría que separarlos entre ellos y esa separación, ¿sí?, generaría espacios que no podría aprovechar. Se decidió orientar los paneles muy parecido a la orientación del techo, principalmente para optimizar y tener un ratio de ocupación de terreno mucho mayor. Y después los strings se armaron de la manera que les comenté, es decir, agrupándolos tanto por orientación como por, eh, digamos, tanto por orientación como por distribución física, principalmente para que las pérdidas relacionadas a la desorientación de cada uno de los strings sea siempre similar eh, y no genere una pérdida eléctrica con otro arreglo de paneles. Por ejemplo, voy a borrar acá un poquito. Nos vamos a extender unos 10 minutitos en la clase, pero ya vamos a terminar. Por ejemplo, si yo hubiese instalado, sí, conectado eléctricamente,
este grupo de paneles, ¿sí? Con este grupo de paneles, tengo el norte hacia acá, hacia abajo, el sol sale por acá y se mete por acá. Entonces, a la mañana iba a tener un muy buen rendimiento de estos módulos, pero muy malo rendimiento en estos módulos. Por ejemplo, si estos módulos iban a estar generando, no sé, 9 amperes, estos me iban a estar generando 3. Pero al estar conectados todos en serie, toda la serie me iba a trabajar con el peor rendimiento, es decir, con 3 amperes. Iba a sacrificar 6 amperes de estos módulos. Por ese motivo se suelen agrupar strings con orientaciones similares. Juan consulta qué sentido tiene la protección contra sobrecorriente continua si los paneles tienen una corriente continua limitada. Sí, está más relacionada a la protección de los inversores, para proteger a los inversores contra, no sé, una mala conexión o una sobrecorriente de los paneles o un cortocircuito. El inversor tiene una capacidad máxima, digamos, para recibir corriente, en realidad el regulador de carga del inversor, para transformarla en electricidad. Bueno, con respecto a la estructura de soporte, acá es importante considerar muchas cosas, principalmente el material. En general se utiliza acero galvanizado o aluminio, o inoxidable, es muy raro, pero se puede llegar a utilizar. El acero galvanizado en caliente dependerá, o su espesor, digamos, dependerá de la zona en la cual se va a instalar y la duración que va a tener la instalación. Normalmente, si diseña una instalación con acero galvanizado, el espesor del acero, del galvanizado, tiene que tener la posibilidad de durar el mismo tiempo que la instalación. El aluminio suele ser la mejor opción para instalación sobre tejados, sobre techos, principalmente por un tema de mantenimiento y de peso. La estructura debe ser lo más modular posible para, para permitir, ¿no?, futuras ampliaciones de la planta o que la planta pueda instalarse en módulos de 2 paneles, de 3, de 4, de 5, de 6. Y las estructuras Chico Solar son bastante interesantes por ese motivo y que cumplan con normas o certificaciones y la verificación técnica de los esfuerzos, ¿no? Ahora, en función, esto es muy importante, en función al tipo de zincado o galvanizado, digamos lo mismo, eh, y en función al lugar donde estoy, al ambiente, la pérdida de espesor por año será mayor o menor. Es decir, el galvanizado, digamos, de una pieza de acero, no es infinito, no es eterno. El galvanizado se va perdiendo, se va sacrificando, por así decirlo, a lo largo del tiempo. Se sacrifica el zincado galvanizado para que no se sacrifique el material, para que el material no pierda espesor y no pierda resistencia, básicamente no se corroba. Entonces, existen distintas categorías de corrosividad y esto depende del lugar, del ambiente principalmente. Cuando la corrosividad es demasiado alta, se puede llegar a generar pérdidas de espesor de material de hasta 4 o 8 micras de espesor, micrómetros, por año, ¿no? Esta pérdida de espesor puede hacer que dentro de 5 años el material se quede sin galvanizado. Si se queda sin galvanizado, va a empezar a correrse el metal, el acero, y probablemente dure muy poco. Eso se tiene que considerar. Por ejemplo, si yo tengo una, un espesor de galvanizado de 50 micras y estoy perdiendo, como estoy en una zona muy alta en cuanto a corrosión, 5 micras por año, el galvanizado me va a durar 10 años, me va a durar 25 años. Entonces, esto se tiene que considerar. Con el aluminio pasa algo similar. Eh, digamos, el aluminio tiene distintas aleaciones y en función a la aleación tiene resistencia a la corrosión distintas. Normalmente en instalaciones de energía solar fotovoltaica se utilizan estructuras de aluminio anodizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente tienen resistencia a la corrosión mayor. Es un tratamiento que se le realiza al aluminio superficial para reducir la corrosión. En realidad, para reducir la pérdida de material del aluminio como tal. Absolutamente todo en la naturaleza se oxida. Bueno, eh, esto es un poco relacionado a lo mismo, ¿no? Es importante calcular la distancia entre filas cuando dimensionamos una estructura de soporte. Y acá les dejo una lista de materiales eléctricos, tanto para instalaciones on-grid como para instalaciones off-grid, para que tengan como referencia, ¿no? En una on-grid, cable solar, conectores MS4, cable unipolar, terminales, precintos, etcétera, protecciones, y para una off-grid. Esto se lo dejo como guía, no lo voy a explicar muy a detalle, pero se lo dejo como guía para que se lo lleven y lo puedan revisar luego. Trato de no ocultarme nada, esto lo pueden ver, ¿no? Veo un par de consultas. La cantidad de string que puedo poner es de acuerdo a la cantidad de entradas que tenga el inversor. Efectivamente, Sebastián.
Otra pregunta, ¿se usan anos de sacrificio? Es extremadamente raro que se utilicen anos de sacrificio en instalación solar fotovoltaica. Normalmente se utilizan en instalaciones petroleras o instalaciones marinas donde tenés extremadamente mucha corrosión. En instalaciones solares fotovoltaicas, realmente no. Así que la clase hasta acá. Consultas, preguntas, sugerencias, reclamos. Espero sus comentarios. Y mientras emiten cualquier comentario, consulta, vamos a ir entrando, como ya son las 7:03, de hecho estamos bastante bien en tiempo, vamos a ir entrando en el link para hacer el examen, ¿sí? Así que tienen que entrar en el siguiente link, se lo paso por acá también, menti.com, y el código va a ser 63198013. Vayan entrando mientras yo entro al link también por mi parte. Y recuerden, se están sorteando tres premios bastante interesantes, que son, y repito, 5% de descuento el primer premio, 3,5% de descuento en una compra multisolar el segundo premio y 2% de descuento el tercer premio. Eleazar consulta dónde se puede ver la grabación de la clase de ayer. Esto va a estar cargado al canal de YouTube de Multiradio, sin embargo Julián se lo va a estar enviando. Ahí abro el quiz, perdón. Ahí van a poder entrar, avísenme si lo logran, por favor. Creo que ya hay 35 personas conectadas. Les voy a dar 2 minutitos para que se conecten. Y ahí veo una pregunta de Joaquín. Cuando pregunté la relación entre potencia continua y alterna, me refería a este caso específico que la potencia en continua de paneles es bastante mayor que la alterna. Generó problemas se me va a cumplir. Joaquín, esto depende o está relacionado con la capacidad del regulador MPPT del inversor y de la potencia que puede generar en corriente alterna. No sé qué problema te habrá generado, pero teóricamente el inversor, si tiene, por ejemplo, no sé, 50 kilowatts de capacidad de generación de potencia alterna o potencia nominal y 75 kilowatts de capacidad de potencia en corriente continua, debería ser capaz de transformar esa cantidad o esa potencia de continua alterna. Sin embargo, en el caso de la potencia que se está generando en un determinado momento, sea por ejemplo de 70 kilowatts, y el inversor como solamente te puede entregar 50, va a hacer un clipping, va a cortar la curva de generación y va a hacer algo como esto. Voy a hacer un dibujo. Por ejemplo, la curva de generación o la potencia que puede generar el inversor es 50 kilowatts y la generación es de, en algún momento del día, 70 kilowatts, el inversor va a recortar esto. Esta energía la vas a perder, no la vas a poder generar, no va a tener la capacidad, el inversor, de generarla. No tener la capacidad de generarla, la perderías. Bueno, vamos a comenzar con el quiz. Hay 44, 45 personas conectadas. Si alguien está intentando conectarse y tiene algún problema, avíseme, porfa, porque ya voy a comenzar. Un minutito y comenzamos. Bueno, comenzamos, chicos. Entonces, abro acá para que puedan ver todos. Pregunta 1 de 5. Recuerden, tienen que responder lo más rápido posible. Elemento de protección que se encarga de redirigir a tierra las sobretensiones transitorias. Muy bien. Mucha respuesta correcta. Vamos como viene la tabla. Sebastián, Manuel y Lucas. A la cabeza. Con la segunda pregunta. Pregunta 2 de 5. Responder lo más rápido posible. Para estimar la sección de cable necesitamos corriente máxima, longitud del tramo, material de conductor, todas las anteriores. Calculo que los que colocaron la corriente máxima se apuraron con la respuesta.
Así que sí, todos los anteriores. Ivo pasó a la cabeza, Ramiro y Sebastián. La siguiente, pregunta 3 de 5. Tengo que asegurarme que la suma de valores de exceden la tensión máxima permitida por la impresión continua de transportador. MP, VOC y SC. Perfecto, muchas respuestas correctas. Así que hay una pelea de cada muerte por la cabeza. Pregunta 4 de 5. Entre el banco de baterías y el inversor, considerando una corriente máxima de descarga de 100 amperes, se debería utilizar cable de más o menos. Perfecto. Y vamos con la pregunta 5 de 5. Más fácil. No sirve para mitigar el sombreado parcial de una instalación fotovoltaica. No sirve. Perfecto. Y bueno, veamos quiénes son los ganadores. Sebastián es el ganador. Sebastián, Ivo, Montoriero y Luis. Si se pueden manifestar por acá por el chat, genial, porfa, así nos ubicamos. Hace una captura de pantalla de los ganadores. Y bueno, felicitaciones por la victoria. Sebastián, eres el ganador. Así que bueno, chicos, yo corto esto. La clase llega hasta acá. Les agradezco muchísimo por haber participado. Espero haber solucionado algunas de sus dudas, ¿no? Y que se lleven algo. Obviamente no, una clase de 4 horas no da para hablar de absolutamente todo. Vamos a seguir armando algunos cursos con temas mucho más específicos. Y ante cualquier duda, obviamente me pueden o escribir a mí o escribir al equipo multiradio y se las podemos resolver. Así que muchísimas gracias. Les envío un fuerte abrazo y que tengan una muy buena semana. Chao, chao.